Hola, ¿qué tal amigos? Soy Richard de Tarot Las Cartas No Mienten y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Aries, cariño. ¿Cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Vamos a ver, mi querido Aries, ¿qué mensaje te quiere entregar lo que es el oráculo en esta semana? Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios y al universo. El número 19 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, inclusive de la Biblia. El mensaje es reto, mi querido Aries. Quiero que te fijes bien en esta figura. Si te das cuenta, aquí hay un personaje que parece que la maleza prácticamente quiere acabar con él o con ella. Es como si estuviera lo que es en las Amazonas, mi querido Aries. Y muchos de vosotros, Aries, posiblemente piensan que esto va a poder con ustedes, pero aquí dice reto, Aries. No hay nada que tú no puedas superar, mi querido Aries. Vas a poder prácticamente liberarte de todo tipo de obstáculo. No va a haber persona que va a poder contigo, Aries. Aunque en estos momentos quizás hay un grupo de ustedes que me dice, Richard, siento ahogarme, siento que ya no puedo más, siento que este es mi fin. No, no es tu fin, cariño. Tómalo como una experiencia, tómalo como un aprendizaje. Algo bueno va a salir de esta situación. Verás que tú vas a poder lograrlo, mi querido Aries, pero tienes que confiar en ti. Tienes que creer en ti, cariño. Vamos a ver signos. Estás pasando por una situación un poco tensa. Estás quizás un poco nervioso, nerviosa, pero tú vas a poder con esto, mi querido Aries. Vamos a ver signos. Vamos a ver signos. Me sale tu signo, Aries. Cuando en una lectura sale su signo, nos están diciendo que la suerte te acompaña. Sagitario y Acuario, Capricornio, cierras con un Tauro, cariño. Vamos a ver iniciales, mi querido Aries, iniciales, corazón. Vamos a ver qué me quieren decir. La letra W o la letra M, la letra R, la letra H, la letra E y la letra F, cariño. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Carta guía, carta consejo con el tarot Z, mi querido Aries. Saltó una carta. Parece que quieren entregarte el mensaje ya. Dice. La carta del rey de espadas, cariño. Tú estás lidiando con una persona que es muy mental. Muy mental. Una persona que es inteligente, cariño. Pero parece que su inteligencia no lo usa para algo positivo, sino para hacer daño. Veo esto. Porque yo me dejo guiar por la carta guía del oráculo. Y aquí vemos un personaje un poco siniestro, cariño. Puede ser también alguien de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario, pero da igual el signo. Da igual. No sé por qué esta persona es como que te está acosando constantemente. No sé por qué esta persona quizás está intentando saber de ustedes. Inclusive te diría, mi querido Aries, que esta persona es como que quiere alejarte de tu entorno, de tu familia, de tu pareja, de lo que tú estás viviendo en estos momentos. Hay una persona que sus intenciones no son buenas. No son buenas, cariño. Si esta persona de repente intenta convencerte, esta persona lo único que quiere, cariño, es que tú te quedes solo. Es que tú te quedes sola, Aries. Eso es lo único que quiere, corazón. La carta del 4 de espadas y al costado la carta del caballero de bastos. Es muy importante, mi querido Aries, que tú te vayas siempre, cuando te vas a dormir, con una oración. Haz una oración, cariño. ¿Por qué? Porque no sé por qué siento, cariño, que muchos de ustedes tienen constantemente pesadillas.
Muchos de ustedes les cuesta dormir. Mira, si te das cuenta, aquí este personaje, su inteligencia lo utiliza, cariño, para hacerte daño. ¿Por qué? Porque aquí hay un pequeño cuervo que está lo que es en un tronco. Ese tronco apenas se sostiene, cariño. Es como si hubiera pasado por una tormenta. Y es como que tú me dices, Richard, me siento solo, me siento aislado, aislada. Y no sé por qué siento, cariño, que hay una persona que te acosa espiritualmente. Espiritualmente, cariño. Porque esta mujer está durmiendo, pero mira aquí. Por aquí sale como neblina. Como que parece que fuera un espíritu, un alma, cariño. Y aquí esta persona, su mano, está apretando lo que es el colchón. Quiere decir que tiene pesadillas. Lo está pasando mal, cariño. Y aquí, la carta del caballero de bastos, alguien viene a atacar y está observando, mira. Está observando, cariño. Quiere decir, mi querido Aries, que alguien te está atacando de una forma espiritual, cariño. Vamos acá más cartas. Vamos a ver qué más me dice. La carta del caballero de bastos. La carta del caballero de espadas. Ha habido un enfrentamiento. O va a haber un enfrentamiento, cariño. Puede ser con tu entorno. Una persona que quiere protegerte. Puede ser tu pareja, puede ser quizás tu familia. Pero aquí hay un enfrentamiento, mira. Hay un choque, cariño. Es como que la persona que quiere cuidarte, la persona que quiere defenderte, quizás ya te lo ha dicho, que vayas con cuidado, o esta persona sabe quién es y lo va a encarar. Va a haber un enfrentamiento, cariño. Sí. Vamos a ver qué más dice. La carta del 3 de pentáculos y la carta del 7 de bastos, cariño. Aquí yo veo chismes. Aquí yo veo chismes, cariño. Aquí yo veo que una persona se inventa algo. Eso es lo que estoy viendo. Aquí yo veo, corazón, que posiblemente la persona que lo reclama a esa persona puede ser porque ha hablado mal de ustedes o está haciendo algo para que te separe de ellos. Pero es como que se voltea el pastel. Como que esta persona, cariño, tiene un as bajo su manga. Lo llena de mentiras, cariño. Porque al final la persona que te defiende se siente como decepcionado, decepcionada, corazón. Ten cuidado, Aries. Ten cuidado porque parece como que una persona solamente se acerca para tener lo que es el control de tu vida, para que las cosas no te vayan bien, para que de repente tú estés discutiendo constantemente con tu pareja, con tu familia. Ten mucho cuidado, cariño. Siento que sus intenciones no son buenas y va a intentar ponerte en contra de los tuyos. Va a intentar, cariño. Porque aquí tenemos la carta del 3 de pentáculos. Las personas que vienen a apoyarte, ayudarte, que están pendientes de ustedes. Pero aquí hay un personaje que está atravesado por bastos. Se decepciona. Va a intentar ponerte en contra de los tuyos, cariño. O lo está haciendo. La carta del 5 de bastos. La carta del carro, cariño. Un enfrentamiento. Aquí yo veo un enfrentamiento, cariño. ¿O ya ha pasado esto? Dime en los comentarios, cariño. Aquí yo veo un enfrentamiento, mira. La familia, la otra persona, tu entorno. La carta, cariño, del 8 de copas. Y la carta del 4 de oros. Está obsesionado. Obsesionada por ustedes. No sé por qué siento que es una persona, cariño, con la cual ustedes ya no tienen nada. Cuando digo nada, relación de amor. Puede haber hijos, quizás. Pero aquí yo veo que esta persona, mira, no te deja. Parece que la muerte está detrás de ti, Aries. No te suelta, cariño. Y aquí al costado de la carta del 4 de oros, es que tampoco te ama. Tampoco te ama, Aries. Lo hace por interés. Lo hace por obsesión. Ha perdido la razón. Tampoco te ama, sinceramente. Está loco. Está loca, cariño.
Es como que es una persona que no le gusta perder. Es una persona que dice, no, tú me lo pagas, Aries. Que me lo pagas, me lo pagas. Pero lo que me preocupa, cariño, lo que me preocupa es que te están atacando de una forma espiritual. Dime, Richard, cuando tú dices que me están atacando de una forma espiritual, ¿cómo me puedo dar cuenta yo? Vas a estar cansado, cansada. A lo mejor me dices, Richard, mis proyectos se bloquean, estoy a punto de concretar algo, pero no sé qué pasa que no se concreta. Parece como que tengo un bloqueo. Fíjate, cariño, este es un alma. Es que esta mujer está en los huesos. Es una calavera con peluca, cariño, pero no te suelta. Puede ser un hombre también. No te suelta, cariño. Por eso que tú no avanzas. Por eso que todo te va mal, Aries. Trata de hacerte una limpia. En mi canal lo vas a encontrar. Videos populares. La limpieza del huevo, la limpieza de la lumbre. Búscalo, cariño, míralo. Porque siento que esta persona es como que inclusive a veces te convence. Parece como que a veces viene con su carita de mosquita, ya sabes qué, cariño, y te convence, Aries. Es como que tú caes redondito a sus garras. Vamos a ver. Vamos a ver, cariño, vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio. 2 grupos. Pregunta lo que quieras. Respuesta en el tarot egipcio, Aries. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Aries. Pregunta lo que quieras. Vamos a ver. Un momento, cariño. Respuesta en el tarot egipcio. Hoy voy a barajear otra vez. Respuesta en el tarot egipcio, cariño. Ya está. Si no, ibas a saber la pregunta. Opción 1, opción 2. 7 segundos ahora. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la emperatriz es un sí, puede ser que estás lidiando con un Virgo. Opción 2, la carta del diablo es un no, puede ser que estás lidiando con un Capricornio. Muy bien. Vamos a ver, cariño, qué me quieren decir, un mensaje de tus ángeles, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Aries. Vamos a ver. Dice, reina de aire, independiente, experimentada, realista, ingeniosa. Tomar una decisión objetiva, desembarazarse de quien no te hace falta, percibir el lado humorístico de una situación. Cariño, quiero que te fijes en esta carta. Aquí hay como una reina, pero tiene como una bolita mágica, cariño. Parece que fuera una vidente. Entonces, siento, mi querido Aries, que muchos de ustedes posiblemente hay algo que te está diciendo tu intuición. Tú tienes que hacer caso de esas señales, porque esas señales, mi querido Aries, se anticipan a los problemas que se vienen en el futuro. Y esto lo puedes utilizar para tu beneficio, Aries. No sé por qué siento que tú me dices, Richard, a veces yo sueño algo, a veces están pasando cosas raras en casa. Nunca he sido de esa persona de creer en la brujería, en las maldiciones, en el karma, nunca. Pero no sé, últimamente hay algo que me está avisando, hay algo que está despertando en ustedes, Aries. A lo mejor está despertando lo que es un don, y tú no eres consciente de esto. A lo mejor, cariño, tienes ese poder, yo que sé, de la sanación, a lo mejor del tarot, a lo mejor eres una bruja blanca, un brujo blanco, cariño, no para hacer el mal, sino para el bien. Tienes que autorreconocerte, Aries. Autorreconócete, cariño. Hay algo que está despertando en ustedes. Reina de aire, la sabiduría, cariño, el aire, la parte mental, cariño. Haz caso. Vamos a ver. ¿Qué me quiere decir el tarot de la New? Voy a tomar agüita, chicos. Vamos a ver.
¿Qué me quiere decir el tarot del año? Aries. ¿Qué me quiere decir el tarot del año? Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 4 de bastos al costado de la carta del hilo de la vida. Se ve que hay una persona, mi querido Aries, que no acepta de que la historia entre ustedes haya terminado. Algunos de ellos están en la distancia, algunos de ellos quizás están en otro país, hay un grupo de ustedes que tiene hijos, con él o con ella, hay un grupo de ustedes, pero no se resigna. Parece que inclusive me da como un poco de tristeza, cariño, porque es como que se envuelve en su recuerdo. La carta del 6 de copas, cariño. Y al costado, la carta del 3 de espadas. Pero noto que es muy vengativo, muy vengativa, cariño. Estás lidiando con una persona muy vengativa, corazón. Es como que no quiere que tú vuelvas a rehacer tu vida. No le gusta, cariño. Y yo creo que esta persona está confundiendo amor con obsesión. A veces siento que tú también tienes como un poco de tristeza por esta situación, o te da pena esta persona. Porque a veces es como que tiene sus prontos. Parece que fuera buena persona, parece como que fuera lo que te dice, sus sentimientos, como que fuera real. Pero luego saca las garras, cariño. Luego saca las garras y terminan enojados. Vamos a sacar más cartas, cariño. Vamos a ver, Aries. La carta de los enamorados. La carta del colgado. ¿Te gusta una persona? Solteros o solteras, o si tienes compromiso, ¿te gusta una persona? Mucho, cariño. La carta de las de bastos y la carta del sol. Pero hay una barrera. Hay una barrera, cariño. O esta persona tiene dueño o tiene dueña, Aries. Porque mira, aquí esta persona tiene como una cerradura, falta la llave. Pero aquí yo veo que a ti te gusta una persona y parece que el sentimiento fuera mutuo, sinceramente. ¿Por qué te digo que hay una barrera? Porque la carta de las de bastos está al costado de la carta del sol. Es cierto que se gustan, pero hay una distancia. Y esta persona, cariño, no está libre. Entonces, ¿te gusta una persona que tiene compromiso o tú tienes compromiso? Vamos a sacar más cartas, cariño. Vamos a ver. La carta de los enamorados, ¿ves? Creo que inclusive, Aries, tú con este hombre o con esta mujer coincides. Como que coincides mucho. En el trabajo, en el proyecto, coincides mucho con esta persona. Vamos a ver. La carta del caballero de pentáculos. La carta del 4 de bastos, la carta de la reina de bastos y la carta de la sacerdotisa. No sé si eres tú o esta persona, Aries, es como que en una fiesta, en una reunión, como que no pudo contenerse, como que se puso nervioso. Y cuando digo nervioso, nerviosa, cariño, parece como que quería montarte un escándalo, o tú. Aquí yo veo, cariño, nerviosismo. Mira este hombre, cómo se agarra la cabeza así. Y aquí la reunión, cariño. Si no hubiera sido por una persona que se porta de una forma neutral, o una persona mayor, cariño, porque sale la sacerdotisa, a lo mejor de repente hubiera habido lo que es un escándalo, o de repente hubiera salido a la luz algo, Aries. Pero si es tu caso, es importante que mantengas la calma. No te desesperes, cariño. Tienes que mantener la calma, porque parece como que esta relación, este sentimiento, se está saliendo de contexto, cariño. Como que la pasión o lo que vosotros tienen se quiere salir de contexto, cariño. Cuidado con los impulsos. Es cierto que vosotros se gustan, se atraen, pero parece como que no es momento, cariño. No es momento, ¿vale? Vamos a ver qué te dicen los ángeles del amor. Vamos a ver, Aries, qué te dicen los ángeles del amor.
Que Dios y el universo me ayude. Cayó una carta. Merece la pena esperar. La sincronización divina actúa en su vida amorosa. ¿Qué te había dicho Aries? Todavía no es momento, Aries. Todavía no es momento. Creo que o tú tienes que resolver un problema personal o esta persona tiene que resolver un problema personal, Aries. Es esto. Deja que las aguas se calmen, porque a lo mejor de repente también quizás tú estás soltero, soltera, cariño, pero puede ser que la familia no está de acuerdo. Deja que las cosas se calmen, Aries. Tranquilo, tranquila. No es momento, me dicen. Todavía no es momento, ¿vale? Pero de que haya algo claro aquí, vosotros dos sois almas gemelas. Ustedes son almas gemelas, Aries. Sí, por eso que hay esa atracción, por eso que te cuesta. Es como que me dice Richard, esto nunca me ha pasado a mí. Muy bien. Vamos a ver qué te dice economía, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Aries, que Dios y el universo me ayude, mi querido Aries. La carta del 10 de espadas, la carta del 6 de bastos, la carta del 3 de copas y la carta del 7 de pentáculos, vale. Mi querido Aries, tienes problemas económicos, muchos de ustedes, ¿vale? Porque tenemos la carta del 10 de espadas. Pero tenemos esta carta, cariño, que tú vas a poder salir de esta. Lo que sí te recomiendan, corazón, céntrate en tu proyecto, en tus estudios o en lo que tú estás haciendo para poder ganar dinero. Porque parece que a veces, cariño, te olvidas que tienes que ahorrar. O tienes que saber administrar, cariño, el poco dinero que tienes actualmente. ¿Para qué? Para que luego puedas cosechar, Aries. Entonces, si es tu caso que a lo mejor tú has perdido el trabajo o me dices, Richard, tengo muchas deudas, lo vas a resolver. Pero al menos en este mes, cariño, tranquilízate un poco. Tranquilízate. Trata de economizar, trata de ahorrar, trata de recaudar más dinero o cubre tus gastos. Y luego, cariño, pues disfruta de la vida, porque esta carta al costado no juega bien, cariño. Después del gusto viene el susto, mi querido Aries. Pero luego las cosas mejoran, ¿vale? Va a mejorar, pero sigue esos pasos que te he dicho, cariño. Vamos a ver las características, que Dios y el universo me ayude, pero no sé por qué quiero entregarte más mensaje. A ver, el tarot urbano, Aries. El tarot urbano, vamos a ver. ¿Qué me quieren decir? El tarot urbano, mi querido Aries. El tarot urbano. Vamos a ver qué me quieren decir, cariño. Cayó. La carta de la princesa de oros, la carta del 5 de bastos, la carta del emperador y tenemos lo que es la carta de la torre, cariño. Vale. Aries, corazón. Hay una persona que suspira por ti. Hay una persona que daría la vida por ti. Te quiere, te ama. Pero por algún motivo terminas en conflicto con esta persona. Y al costado tenemos lo que es la carta del emperador, cariño. Y la carta de la torre. No sé por qué siento, mi querido Aries, que a lo mejor de repente hay un grupo de ustedes que no valora los sentimientos de él o de ella. O de repente estás escuchando mucho a terceras personas, Aries. Esto también puede ser lo que es una lectura espejo, que tú me dices, Richard, yo amo a esta persona, pero tenemos conflictos por culpa de los padres, porque tenemos aquí lo que es la carta del emperador. Es como que ellos no quieren que nosotros concretemos una relación como Dios manda. Pero al igual como tú amas a esta persona también te ama. Vamos a ver qué consejo te da, cariño. ¿Qué puedes hacer? Un mensaje de los ángeles guardianes del tarot. ¿Qué puedes hacer, cariño? Mi querido Aries. ¿Qué puedes hacer? Vamos a ver, Aries. ¿Qué puedes hacer? La carta del 5 de agua. Decepción, perdón, arrepentimiento, cariño. Vale. Si tú me dices, Richard,
yo tengo problemas con esta persona porque quizás te decepcionó, quizás de repente no sacó cara por ti, o de repente esta persona se portó mal, pero ha habido un cambio. Es importante, cariño, borrón y cuenta nueva. No puedes estar siempre constantemente recordándolo sus errores, Aries. O esta persona tampoco. Si a lo mejor eres tú quien ha cometido lo que es un error, habla con esta persona. Díselo, si lo amas, ¿no? Díselo, yo he cambiado, yo quiero que las cosas sean diferentes, pero no atraigas la mala energía con tu inseguridad. O si de repente, cariño, la otra persona te lo dirá, porque es más inseguridad. Es como que no han terminado de perdonarse, Aries, y tienen que perdonarse. Ese es el consejo que me dicen, cariño. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Aries. Tenemos lo que es la carta del 5 de espadas. Parece como que te encuentras con una persona, coincides constantemente. Una persona de piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado. Algunos de ustedes viven en un lugar donde hace mucho fresco o hace frío. O te vas a encontrar con una persona, ¿vale? Te vas a encontrar. Elemento aire, Libra, Géminis, Acuario. La carta del mago. Algunos de ustedes están lidiando posiblemente con un compañero de trabajo o compañera, tu jefe, tu jefa, profesor o profesora. ¿Por qué no, cariño? Es otro Aries, también puede ser, o elemento fuego, piel blanca o piel un poco morena, tiene tatuajes, cariño, cabello negro, una persona muy inteligente, cariño, o te pones nervioso o nerviosa cada vez que tú coincides con él o con ella. La carta del 3 de oros, cariño, hay una persona que va a cambiar un poco su carácter, pero lo hace porque quiere estar cerca de los hijos, o de repente, cariño, quiere tener buena armonía con los hijos. Elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo, especialmente los hombres, ¿vale? Los varones. Parece que los varones, mi querido Aries, se acerca a tu vida. Parece que los varones. Piel blanca, cabello corto por el costado, puede ser que tenga un poco de barba, una criatura que no supera los 12 años, está por ahí 12, 13 o menos. Mujeres, cabello largo, se recogen el cabello. A lo mejor vosotros, tu trabajo o lo que tú te desempeñas está un poco relacionado con ellos. Está relacionado. O vosotros trabajan lo que es en la misma empresa, o han estudiado juntos, o de repente su familia ejerce la misma carrera que ustedes, pero está vinculado. La carta del 5 de bastos, muchos de vosotros están compitiendo por un puesto, o de repente por un ascenso, o vas a tener lo que es una entrevista de trabajo, cariño. Tienes la delantera, tú tienes la delantera, pero es importante que confíes en ti. Confía en ti, cariño. Elemento fuego, Leo, Sagitario y Aries, mi querido Aries. Bendiciones de corazón, cariño. Te recomiendo que hagas caso de tu intuición. Tú no eres consciente que tienes un poder oculto, cariño, y posiblemente el universo te está dando señales, pero tú lo ignoras. ¿Por qué te digo que deberías ser consciente de esto? Porque, cariño, esto te va a ayudar mucho. Recuerda que muchos de ustedes tienen un bloqueo de las energías y posiblemente tú puedes sanar con tus propios medios, cariño, de una forma autodidacta, mi querido Aries. Entonces, corazón, haz caso o simplemente haz caso de tu intuición para que tú puedas reconocer entre el bien y el mal, mi querido Aries. Bendiciones, corazón. Gracias por tu apoyo y estamos en contacto. Besitos, cariño.